Sigamos con la creación del empleado. Continuando con nuestro proceso de implementación, te mostraremos cómo configurar en tu ficha de empleado la información relacionada a los ajustes generales de recursos humanos. Continuamos, como ves, en la ficha del empleado y hemos revisado todo cómo se completa hasta este punto, hasta terminar la información privada, y ahora entramos a la configuración de recursos humanos. Primero, el tipo de empleado. Complétalo, usualmente empleado, pero podría ser cualquiera de otro de estos tipos, ¿no? Estudiante, practicante, contratista, entre otros. Luego, el usuario relacionado. Este campo no es obligatorio. Sin embargo, si le vas a relacionar un usuario, ten en cuenta que no puede haber otro empleado para esta compañía con el mismo usuario. Esto es muy crítico porque Odoo no te lo va a dejar. Así que no lo hagas, porque incluso si lo fuerzas, podrías tener problemas en algunos procesos. Entonces, el usuario no se puede repetir para el mismo empleado o para varios empleados en la misma compañía. En todo caso, puede quedar vacío, porque en Odoo no es obligatorio que un empleado tenga usuario. Podría tener un único usuario en mi ERP Odoo y tener 500 empleados, por decir algo, o 5000 empleados y ninguno con usuario. Es decir, uso Odoo únicamente para gestionar o correr el cálculo de nómina, pero no para que mis empleados entren con sus usuarios a gestionar su trabajo. En lo común, lo que más nos pasa a nosotros, al menos en particular en nuestra experiencia, es que la mayoría de empleados tiene usuario. Puede también haber un mix, es decir, un grupo de empleados que sí que manejen usuario, pero puede haber otro grupo de empleados que no manejen usuario. Entonces, eso es lo más frecuente. O bien, en nuestro caso, o bien todos los empleados tienen un usuario, o bien hay un grupo que tiene y un grupo que no tiene. Por ejemplo, una empresa que maneja una fábrica en donde tiene equipos de jefes, supervisores y personal administrativo que sí que manejan sus usuarios porque gestionan su trabajo con el ERP, pero hay personal de planta que llega, se pone su uniforme, deja su celular en cabina y hasta que sale no vuelve a tocar un computador, ¿no? Entonces, porque tiene que seguir un trabajo más operativo. Entonces, como no tiene ningún contacto con ningún computador, no necesita usuario. Sin embargo, sí que es un empleado de tu empresa y sí tienes que calcular su nómina. Entonces, puedes crear al empleado y no asociarle usuario. Entendido eso, complétale o no, dependiendo de si ya tienes creado o no los usuarios. Luego, ¿es empleador? Te pregunta este otro campo. ¿Qué significa? Básicamente vas a marcarle únicamente si este empleado que estás creando es el empleado cuya firma va a figurar en las boletas de pago de tus colaboradores o en los recibos de nómina de tus empleados. Si esta es la persona que firma, entonces lo activas aquí y adjuntas la firma de la persona para que aparezca en las boletas. Tan sencillo como eso. Código PIN es un código de seguridad que Odoo lo va a requerir para que, justo acá dice, mira, asistencia punto de venta. Odoo lo va a requerir si el empleado utiliza el ERP Odoo para marcar su asistencia y no quieres que un empleado pueda marcar por otro, les asignas un código de PIN que cada empleado tiene que conocer. Y por eso ayuda este PIN a disminuir los riesgos. Y luego en el punto de venta lo mismo. Si no quieres que un empleado entre y realice transacciones dentro de una interfaz de punto de venta por otro empleado, entonces le asignas el PIN a cada empleado. Entonces solamente si conocen su PIN van a poder usar a ese empleado. El ID no es obligatorio. Si lo dejas en blanco, no pasa nada. Simplemente que ya no vas a tener ese control y otro podría usar ese empleado porque no le va a pedir PIN en el momento en que intente loguearse con ese empleado. El ID de credencial es el ID que te permite o te facilita imprimir en la credencial del empleado. Lo puedes autogenerar aquí en el ERP y ya está. Sugiero que lo hagas porque no está de más. Aunque en muchas empresas yo creo que la mayoría no les crea un ID separado. No es obligatorio. Podrías dejarlo vacío. Sí, a veces es simplemente el DNI, ¿no? El número de identificación del país, digamos, que usa esta persona, el que usas para identificarlo. Entonces podrías dejarlo vacío. Aún así, nada impide que se cree ese dígito y Odoo te va a permitir, si le pones un ID de credencial, imprimir directamente aquí su credencial, ¿no? Y si tienes conectada esas impresoras de tarjetas PVC, podrías, preparando un formato, podrías directamente enviarlo
a la impresión. Luego te pregunta, ¿está obligado a marcar asistencia? Aquí especial cuidado. No te está preguntando, aunque lo dice así, si debe marcar asistencia el empleado. La pregunta real sobre la que debemos accionar o actuar es, ¿está obligado a marcar asistencia utilizando el ERP Odoo? Es decir, el mecanismo, el medio, la tecnología en donde marque que asistió, ¿es Odoo o no es Odoo? Esa es la clave. Porque si no es Odoo, por más que tu empleado esté obligado a marcar asistencia, quizás tienes en tu empresa un dispositivo de marcado de asistencia biométrico, pero no es a través de Odoo porque no has integrado el dispositivo Odoo. O quizás tienes un papel en la entrada de tu trabajo, de tu oficina, y haces que tus empleados marquen su hora de entrada, su hora de salida y que firmen la hora de entrada y la hora de salida en un papel. Bueno, está obligado a marcar asistencia, pero no lo hace a través de Odoo. Quizás usas tarjeta. El tema es que si el marcado de asistencia no es a través de Odoo, no marcas esta casilla. Siempre hay confusión con esto, así que se los aclaro. Dirás, Fernando, pero significa que sí puedo marcar asistencia en Odoo, entonces me gustaría hacerlo, ¿cómo lo hago? Bueno, si tu pregunta es cómo lo hago y no sabes las opciones de marcado de asistencia Odoo, no lo marques. Ya lo veremos después cuando en el proceso de implementación veamos implementación de marcaje, se puede integrar dispositivos biométricos. Hay muchas maneras en que Odoo te permite cubrir esa necesidad de marcado de asistencia, entonces hay que averiguar, identificar si te conviene o no Odoo. Eso lo vamos a ver en una sesión. Si por ahora no lo sabes, no lo marques, lo dejas así, vacío, desmarcado. Luego, el coste hora tampoco es un dato obligatorio, lo puedes dejar vacío o en cero, y Odoo lo va a usar no propiamente para el cálculo de la nómina, que para el cálculo de la nómina usa sobre todo la información contractual del contrato que registramos en Odoo. Esto es un dato referencial que se van a usar en otros procesos, sobre todo cuando manejamos partes de hora, cuando manejamos costes de operaciones de manufactura, proyectos donde registramos justamente el timesheet o el parte de horas. Entonces, si no tienes claro, no se va a usar en la nómina. Entonces, si lo que tú quieres calcular nómina, simplemente lo dejas en cero. Aún así, no está de más que si tienes una idea del salario bruto del empleado y el número de horas que trabaja, entonces puedes aquí calcularlo, cuál es el coste hora. Pero si no, lo dejas en cero. No te hagas líos pero en qué momento se usa, quiero saber para ponerlo. Si te estás rompiendo mucho la cabeza con eso, déjalo en cero y ya está. Después se verá en otra sesión. Información de la antigüedad del trabajo. Esto tampoco lo tocas. ¿Por qué? Porque Odoo lo va a completar de manera automática en la medida que registremos contratos en el sistema, que es lo que ya veremos en unos videos próximos. Y con eso, tan fácil has completado la configuración de recursos humanos de tu empleado. Veamos en nuestra matriz dónde nos encontramos. Ya estamos por acabar, ya hemos pasado la mitad. Lo que sigue es información mucho más sencilla. Recuerda que tenemos también un video donde te explicamos cómo hacer la carga masiva. Y además, si estás trabajando un proceso de implementación con nosotros y necesitas apoyo y soporte con cargas masivas, tenemos sesiones exclusivas para el tratamiento de la carga masiva, para apoyarte con el tema de la carga masiva. Así que implementa este RP con nosotros y si no, implementalo por tu cuenta también. Por eso tenemos este potente manual, esta potente documentación con manuales, plantillas, videos, para que si tienes el tiempo, el perfil, los recursos razonables para dedicarle a autoimplementarse, háganlo, encantados. Adquieran una suscripción con Ganemo y les facilitamos todo. Si tienes internet, ahí nos vemos.